¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Auto TV y Motorsport? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este programa de todos los viernes a las 9 de la noche. Estamos con Gianni Galetti otra vez y hoy día el invitado es Rodrigo Fluker, que viene de ganar el campeonato de Prototype Challenge de IMSA. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Felicitaciones primero. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar en su programa. Primera vez que estoy por acá por Motorsports, así que se siente bien. Bueno, normalmente invitamos aquí a viejas glorias, ¿no? Es primera vez que invitamos a una joven promesa que está haciendo bien las cosas y, bueno, ya desde hace algunos años que has comenzado a trazar tu meta hacia las carreras, ¿no? A vivir de esto, ¿no? Sí, claro. Momento. Comenzamos, bueno, yo fui kartista desde el 2006, fue mi primera competencia en Santa Rosa. Recuerdo que la primera carrera, la primera manga, la pude ganar y pues me enganché con este deporte y ahora casi, bueno, que 13 años después estamos, bueno, ganando el campeonato de la Prototype Challenge. Creo que es un deporte que los que estamos involucrados tal vez no, lo amamos mucho más bien. Y eso tal vez no llega a hacer cosas así que al comienzo parecen que son irracionales, pero bueno, dentro de todo hemos tenido éxito hasta el momento. ¿Cómo llegas a esa primera carrera de karts? Es un tema usualmente es un tema de familia, ¿no? Que se pasa, pero en tu caso, ¿cómo claro. es? Bueno, a mí me gustaban los carros desde que era muy pequeño. Fue lo primero que me llamó la atención. No sabría decirte por qué, pero me gustaban los carros. Además, yo recuerdo que tenía mi carrito eléctrico y me divertía muchísimo. Me gustaba que, no sé, que vayan rápido en la calle o lo que sea. Siempre impulsaba que vayan rápido, me gustaba. Y fue así como jugando, llegamos al cartódromo, fuimos a cartódromos de alquiler, como el de Daytona y principalmente el de la Costa Verde. Y el dueño que en ese entonces, que hoy en día sigue relacionado con el kartismo, Milenko Arenas, él ahora tiene un cartódromo en Piura, en Colán. Él nos comentó que era un lugar más adecuado a Santa Rosa, si es que me gustaba tanto y tenía la edad, pues que vaya a Santa Rosa. Fuimos a la categoría Junior, me acuerdo, que en ese entonces utilizábamos motores Yamaha de 100 centímetros cúbicos. Teníamos nuestro tubo de escape parecía una latita, claro, que era como nuestro restrictor, sí. Correcto. Y así comenzó todo cuando tenía, bueno, en el 2006 tenía 8 años. Y de ahí al 2015, bueno, varios campeonatos nacionales, regionales, seguro de karts. Y llegas que al 2015 a la Fórmula 4 sudamericana. ¿O es brasilera esa fórmula? Es la fórmula, bueno, ahora ya cambió de espíritu la categoría, se llama ahora Fórmula Academy, la pueden ver en redes sociales también. En ese entonces era la Fórmula 4 sudamericana, en el 2015. Éramos el único peruano que estaba compitiendo en esa carrera y habían brasileños, argentinos, había pilotos chilenos también, recuerdo un ecuatoriano, etcétera, y así fue mi debut en los Fórmula, en el exterior. Mi transición, bueno, siguió bien el año anterior, en el 2014 estuve en la Volkswagen Gol. Recuerdo que ustedes transmitían las carreras. Claro. Estábamos corriendo todavía ahí, ¿no? ¿Todavía 2014? corríamos? Sí, claro. Sí, claro. 2013 y 2014. Entonces no, me todavía con las TC2000 entonces. Sí. Bueno, estaba en la Volkswagen Gol. La transición igual sentí que fue un poco fuerte hacia los Fórmula. Recuerdo que la primera vez que tuve un test, que fue en el mes de febrero aproximadamente, fue un test que lo hicimos en El Pinar, en Uruguay. Me llamó mucho la atención la visión del Fórmula, que era muy restringida. La perspectiva del piloto, estás muy agachado, se enfocaba mucho en disminuir tu centro de gravedad, entonces por lo tanto tenías que ver aún menos de lo que tú querías. Claro. Veía apenas la superficie de los neumáticos y un poquito más, entonces eso me llamó la atención. Y no me sentí cómodo, de hecho, hasta la tercera carrera. La primera carrera, yo tengo una anécdota muy divertida, que yo me hice muy amigo de otro participante chileno. Y su papá me dice, después de la sesión de clasificación, yo había quedado en último lugar en la sesión de clasificación, y nosotros tú puedes tener las páginas de clasificación y te las entregan, y me voltea a la página y me dice, oye, estás primero, algo así, con tono chileno, siento que es medio chistoso, y me recuerdo, o sea, me dolió un poco, ¿no? Pero igual fue chistoso, y de ahí en adelante, pues, se sintió mucho más natural. Recuerdo que al comienzo, las primeras fechas, sobre todo, trataba de escuchar mucho a lo que me decían los ingenieros de pista y trataba de
de intentar lo que ellos me decían, pero luego a partir de la tercera fecha me di cuenta que solamente tenía que continuar con lo que yo creía conveniente, porque el tema de que te sugieran algo es una cuestión de perspectiva al final. Algo para ti rápido puede ser algo para mí lento, o algo para mí tarde puede ser para ti temprano. Entonces es muy difícil que alguien te sugiera con precisión. Yo creo que tal vez un coach que ya te conoce durante un largo periodo y comparten más o menos las mismas perspectivas y se conocen entre ellos, pues es la persona más adecuada para que te diga qué cosa hacer. Pero en ese entonces pues me di cuenta que un cambio radical ese año fue en seguir lo que yo ya conocía, seguir mis conocimientos, y a partir de entonces pues comencé a ganar carreras y al final quedamos como subcampeones en el 2015 de la Fórmula 4. Sí, interesante lo que dices, porque usualmente se confunde eso, ¿no? El que te enseña a manejar o el coach que tienes no necesariamente tienes que hacer exactamente lo que te dice, pero muchas veces hay gente que tiene más experiencia. Claro, y lo que hace es darte ciertas referencias. Entonces tú puedes probar si ir por un lado o por el otro. Muchas veces confundimos eso, ¿no? Siempre hay que hacerle como caso a rajatablas al coach o al ingeniero, y no necesariamente es el caso. Y totalmente coincido con lo que dices. Sí, bueno. Igual también escuchar a varios debe ser complicado, ¿no? Cada uno, como tú dices, con sus propias perspectivas, te pueden mezclar un poco las cosas, ¿no? Correcto. Y felizmente me di cuenta temprano también, porque la tercera fecha me di cuenta, tengo que seguir lo que yo ya sé. No es que... Y de ahí en adelante pues mejoré muchísimo. En esa categoría te dan mucho las estadísticas de todos los autos, ¿no? Claro. De todos los competidores, también podían compartirse. Correcto, era una monogestión, compartíamos telemetría, yo sabía exactamente lo que había hecho el último piloto o el primer piloto. Entonces era muy bueno para mejorar uno mismo, porque esa es una muy buena forma de identificar al instante dónde puedes mejorar. Además que aprendes a leer la telemetría, claro, que hoy en día es muy utilizada en cualquier categoría, incluso en el kartismo, en divisiones menores, etcétera. La telemetría va de la mano con el desarrollo del auto y del piloto. Y en ese primer año, en esas primeras carreras, en algún momento veías o comparabas tu telemetría y decías, no, este es un marciano, no me acuerdo mucho, la verdad, pero al final ya está, o sea, a partir de la tercera fecha, como te dije, que fue en Brasil, y fue un tema de que ya seguir lo que yo conocía, pues ya identificabas, veías que eran márgenes menores. En la cuarta fecha recuerdo que ya obtuve la primera victoria o el primer podio, y de ahí en adelante estuvimos constantemente en la punta. Entonces ya pudimos enfocarnos en detalles, ¿no? Porque hay veces que, no sé si estás, por ejemplo, 3 segundos atrás o 2 segundos atrás, es muy difícil identificar un punto específico donde mejorar. Más bien es un tema más de tiempo en el que tienes que adecuarte al auto, acostumbrarte a manejar, y ya luego cuando la brecha se disminuye es que ya vas trabajando a detalle para justo alcanzar esas últimas décimas y estar luchando la punta. Y manejar un Fórmula, de hecho, es súper violento también, ¿no? Es muy rápido, es como el kart en sentido de velocidad, de reacción de velocidad, pero claro, con más peso, con un poco más de potencia. Entonces es difícil, de todas maneras, adaptarse al Fórmula. ¿Es el auto más difícil que el que te ha costado adaptarte? Sí, sin duda. Tiene su propio estilo. Creo que tienes que... Porque, por ejemplo, cuando pasé de la Fórmula 4 a la Fórmula Renault, el cambio fue abismal. Los neumáticos cambiaron, el auto, la tecnología. Entonces, tal vez hablar como fórmulas en general es un poco complicado decir un comentario específico para todos. Pero en el caso de la Fórmula 4 era un auto que, bueno, era mi primera vez. Estaba manejando con... Era un carro que tenías que frenar con mucha anticipación, tal vez era ese un tema de neumáticos. Claro. Después ya no lo pude experimentar mucho, entonces me quedó la duda, pero comparando las dos fórmulas que he manejado, Fórmula 4 y Fórmula Renault, la velocidad que podías cargar con el Fórmula Renault era abismal, a pesar de que los pesos eran similares. Los neumáticos que utilizamos en la Renault tal vez eran el motivo principal de esto, pero el cambio fue drástico. Además que, bueno, el Fórmula 4 tenías que frenar con una sola mano, porque tenías la palanca al lado. En el Fórmula Renault eran todo en el volante, tenías la tecnología más desarrollada, pero dentro de todo esto considero que los neumáticos creo que fueron el factor más importante en el cambio de manejo. ¿La primera vez que subes a un auto, que corres un auto, es el Gol? El Gol, no, en la TC1600 con tu carro, claro, exacto. Con el carro de Cárdenas. Felizmente te bajaste rápido. Que te revientan la luna, creo. Correcto. En ese entonces me parece que tenía 15 años en esa época. 15 años. Y recuerdo que corrí una fecha justamente con el auto que tú competiste después, que fue una experiencia buena, subirme a un auto por primera vez. Ese fue mi primer contacto del kart al auto. Y de todos modos sentí que tal vez me faltó un poco más de tiempo para desarrollarme y acostumbrarme. Como, al comienzo estás como un poco temeroso, tal vez. No sientes dudas si es que lo que estás haciendo es correcto o no, pues te falta experiencia.
Entonces, bueno, y en ese entonces además no practicaba con el simulador, de alguna forma no tenía un paso previo que como para entenderlo mejor. Creo que ahora la transición de kartista a autos va a ser mucho más corta por el tema de los simuladores, que hoy en día son tan precisos. Y ese primer año de la OL, esa primera experiencia en el auto, ¿cómo la viviste? ¿Cómo fue para ti? ¿Fue una experiencia importante? Te tocaron buenos rivales, ¿no? Sí, fue un campeonato muy parejo, en mi opinión. Era una monomarca. El auto... bueno, tú podías ver la clasificación y las carreras que íbamos pasándonos unos a los otros. Creo que la clave en ese campeonato, que logramos el campeonato en el 2014, al igual que en el 2019, fue la consistencia en todos los resultados. Tuvimos pocos accidentes, fuimos muy cautelosos. Y esa experiencia me le dio los karts, de hecho, porque justamente en el 2012 y el 2013 yo fui campeón nacional de la senior, que sigue siendo la máxima categoría de kartismo en el Perú, de la X30. Entonces ya sabía cómo enfrentar un campeonato, por más de que los autos eran nuevos para mí. Creo que esa experiencia me ayudó para conseguir el campeonato, ganamos varias carreras, tuvimos muy bonitas batallas y sin duda el hecho de acostumbrarme a la suspensión, porque el kart... sabes que no tiene suspensión, es muy directo, es todo muy instantáneo, es más fácil, por ejemplo, tú pierdes el control en el kart y al toque lo corriges, pero en un auto tú pierdes el control, es mucho más difícil recobrarlo o tomarlo y regresar a la normalidad. Todos esos cambios necesitan tiempo, en mi opinión. Entonces, bueno, con la Volkswagen Gol tuve ese tiempo y trasladé esa experiencia a la Fórmula 4 el año siguiente. Bueno, Fórmula 4, Brasil, en fin, empieza un camino bastante prometedor para ti. Y luego decides saltar a Europa. Uh-huh. Y ahí la cosa como que cambia, se puso más difícil para ti. ¿Qué crees que faltó Sí, muy duro. En el Tour Europeo? Pienso que, bueno, hoy en día, tal vez, no sé si hace varios años era así, pero hoy en día creo que el equipo hace muchísimo a la hora de desarrollar el auto. Por más de que eran autos, chasis iguales, motores iguales, yo pude corroborar que los motores no eran iguales. En los 2 años en los que estuve en la Fórmula Renault, que no fueron ninguno de los años tuve la oportunidad de completar el campeonato, pero sí tuve varios entrenamientos y carreras que me permitieron conocer el auto. Noté que los motores no son iguales. Mi compañero de equipo, una vez en Monza, me sacaba sin rebufo en Monza, o sea, algo puro, solamente motor, y lo podíamos corroborar con la telemetría, me sacaba medio segundo solamente con motor. Y era mi compañero de equipo. Entonces era un tema de que, si bien los autos y los motores son los mismos, la preparación, la puesta a punto, etcétera, hacen mucho. Entonces el tema del equipo creo que es fundamental. Y por supuesto también el nivel era muy alto en Europa. Competí contra Lando Norris, que ahora está en la Fórmula 1. Lo vimos ahí en Mónaco, ¿no? Cuando fui a... Correcto, ahí estaba Norris y pues... me parece que me faltaba más experiencia en ese momento. Me faltaba más entender el automovilismo, a profundidad más bien cómo manejar las técnicas de manejo, etcétera, ser más ordenado. Creo que era una mezcla entre experiencia tal vez, claro, pero también un poco más de educación de mi parte como piloto, que con el tiempo lo pude solventar. Bueno, pude leer más al respecto, me trasladaban experiencia a mis ingenieros, mis compañeros pilotos con quienes conversábamos. Y bueno, fue parte de mi desarrollo como piloto, que agradezco, porque cometí varios errores que hoy en día, pues si no hubiese sucedido, tal vez lo seguiría cometiendo. De hecho, ¿en algún momento tuviste contacto con algún piloto peruano que haya hecho una experiencia similar o previa? Que te pueda como orientar de pronto. Tal vez no mucho, sinceramente, te diría que no, en verdad. Pero sí tuviste a alguien que te orientó, ¿no? Tenías como un manager que más o menos te guió por ese camino, sí, en algún momento. Sí, el Ricardo Tedeschi, que él fue el manager de Felipe Massa en su momento. Estuvimos con él, trabajamos junto con él el primer año que estuvo en la Fórmula Renault, pero me pareció que tal vez no fue lo adecuado. Creo que, bueno, quedamos en buenos términos, pero... No, por el tema deportivo de autos, pues en ese aspecto no me desarrolló más en el aspecto de entender las categorías a nivel mundial, entender la Fórmula Renault, como la escalera del piloto, si quieres apuntar a Fórmula o si quieres apuntar hacia los autos, etcétera. Más en ese aspecto me dio a entender cómo funciona el automovilismo mundial. Y en ese entonces tú apuntabas a la Fórmula 1 todavía. Claro, creo que todos los que están en la Fórmula Renault, de hecho, apuntan a la Fórmula 1. Es la categoría como que te lleva hacia allá, ¿no? Después de eso viene la Fórmula 3. La Fórmula 3, algunos se dan el salto a la Fórmula, en ese entonces a la Fórmula Renault 3.5, que ya era considerada como una Fórmula 2 a veces, porque habían pilotos que ya de la Fórmula
de la Fórmula 3.5 ya pasaban a la Fórmula 1, como Richardo, como Carlos Sainz, etc. O el DTM también creo pasaban de ahí de frente. Claro, era un carro enorme, o sea, era una bestia el auto. Compartíamos fechas en la Fórmula Renault y podías escuchar, era un carro impresionante, con mucha aerodinámica y bueno, era espectacular verlos en pista también. Y de ahí, de la Fórmula Renault en Europa, momentos difíciles, ¿cómo llegas a Estados Unidos? Porque es como, no sé, meter retro e ir para otro lado, ¿no? Sí, para ir a otro lado de Estados Unidos. Bueno, él se dio la oportunidad conversando con equipos. Vimos, o sea, lo más adecuado, según el presupuesto que contábamos, una categoría en la que podíamos compartir el manejo y por lo tanto dividir el presupuesto. Creo que era una forma ideal de continuar el camino. Apuntábamos a correr campeonatos completos también, porque era algo que no se nos dio en la Renault y que es importante para seguir generando experiencia. Y vimos que la LMP3 en general a nivel mundial estaba creciendo. En 2010, hoy la LMP3, ya llegando al 2020, está mucho más consolidada. Y cuando nosotros analizamos esta posibilidad en el 2017, noviembre aproximadamente, pues era una categoría que estaba en auge en ese momento. Entonces vimos que tenía posibilidades, nos contactamos con diferentes equipos en Estados Unidos, se dio esta oportunidad con 47 Motorsport, que además era su año debut también en la LMP3. Ellos no habían competido a nivel profesional en automovilismo. Ellos era su primer año en el 2018, al igual que el mío en Estados Unidos, y creo que enganchamos muy bien. El auto era nuevo, tanto para ellos como para mí fue un tema de desarrollarnos y pues obtuvimos buenos resultados en estos 2 años. Y a mí me intriga saber cómo es la toma de decisión de ese, o sea, de tomar el camino de ir a Estados Unidos. O sea, te levantas un día y dices, bueno, a esta categoría voy porque es la que está funcionando. O sea, ¿cómo lo conversas? No, seguro, claro, pero por presupuesto, además, hay 1 millón de categorías donde ir. Claro. O sea, ¿qué hace que decidas ir hacia Estados Unidos o es algún acercamiento, alguien que te lo sugiere? ¿Cómo fue también a través de un conocido también del automovilismo, Wilson Maruy. Él, bueno, es un piloto, un gran kartista que está involucrado en los autos también después, quien nos sugirió que en Estados Unidos podrían haber más oportunidades. Nosotros estábamos tal vez un poco cerrados en el tema de ir hacia Europa. Vimos en Estados Unidos esta oportunidad, habían varios premios económicos como los que se dan en la Indy, bueno, en la IMSA también se dan premios, entonces vimos que había más oportunidades por allá. En Europa, tal vez el símil hubiese sido la European Le Mans Series, que también tiene una categoría del MP3, pero bueno, al final entre acuerdo y acuerdo, conversando con varios equipos, que también en su momento estábamos hablando con equipos europeos y de otras categorías, la LMP3 junto con 47 Motorsport se daba un acuerdo que las dos partes estábamos muy interesadas en trabajar juntos y bueno, fue así que se dieron las oportunidades, porque de no haber sido con 47 tal vez tampoco, no se hubiese dado el patrocinio luego con las criptomonedas, con NicoCoin, que luego me permitió seguir avanzando en el 2018 y bueno, en el 2019 poder completar un campeonato. A eso, interesante que lo digas. Llegas a Estados Unidos, corres unas carreras y te hacen una oferta para que te quedes corriendo. Estábamos, claro, nosotros llegamos en el 2018 llegamos a Sebring. Ya se había corrido Daytona, que es en el mes 5 de enero. Entonces es difícil anticipar tu temporada para que quede 5 de enero, pero Sebring era mucho más accesible, 12 de marzo aproximadamente del 2018. Teníamos el presupuesto para correr el primer entrenamiento, los primeros entrenamientos como 15 días antes, y para correr una carrera, que era Sebring. Entonces vamos con todo, vamos a ver si es que surgen oportunidades y fue así que nos juntamos a través de 47 Motorsport, a través de nuestro equipo, el americano, nos juntamos con un piloto canadiense, hicimos el enganche. Nuestro nexo fue el equipo 47 Motorsport y el canadiense pues tenía un patrocinador que era la empresa de criptomonedas NicoCoin, que después de la carrera, después del buen desempeño que tuvimos ambos pilotos, porque estuvimos ese fin de semana, hice el tiempo más rápido bueno, en ese momento era el récord del circuito del MP3 en Sebring. Vimos que tenían buen desempeño, porque esa carrera también, por ejemplo, compitió Pato O'Ward, que no sé si lo conocen, él ahorita es piloto Red Bull Junior, está corriendo en Japón. Entonces el patrocinador se dio cuenta que teníamos mucho potencial como para seguir desarrollándonos, y fue así que se dio la oportunidad para correr la siguiente fecha en Barber, que obtuvimos el podio en tercer lugar, después de una carrera que estaba medio que parecía que no íbamos a tener resultado, pero se dio, y fue así que fuimos avanzando. Corrimos 4 fechas en el 2018 y seguimos adelante con 47 Motorsport, que luego también estuvo
interesado también en tener un programa en el 2019 para competir juntos. O sea, ahora estás corriendo completamente con un sponsor o con backup de allá. O sea... Es un tema de... Hay varios involucrados. De todas maneras, seguimos aportando un porcentaje junto con mi papá. Estamos en el 2019 involucrados. Creo que este premio que nos ha caído en el 2019 nos puede ayudar mucho para el 2020. Aún estamos juntando las partes para poder correr en el 2020. Es difícil el automovilismo, conseguir el presupuesto para seguir juntándonos y bueno, seguir desarrollándonos, pero creo que hemos avanzado bastante a lo largo del año, a lo largo del tiempo. En el 2015 tal vez era impensado, ni nos imaginamos estar en IMSA, pero se fueron dando las oportunidades y confiamos en que va a continuar así, que es cuestión de mantener un buen nivel deportivo, seguir conversando con personas que tal vez puedan unirse al proyecto y todos aportar para conseguir el objetivo. La ruta, asumo que ahora ya cambió un poco, ya no es fórmula, ahora es más el IMSA y lo que hay una escalera interesante. ¿Cuál es tu visión ahora de a dónde quieres llegar? ¿Qué apuestas? Bueno, el objetivo es como resultados ganar 24 horas de Daytona, ganar 12 horas de Sebring. Como categoría del próximo año es llegar a la máxima categoría, la WeatherTech. El premio justamente está muy relacionado con este tema, con el hecho de seguir avanzando en la escalera de IMSA. Esta ya perteneceríamos a la máxima, que es la que te da mayor exposición, es la que ya la transmiten por diferentes canales televisivos en vivo, pueden seguirlo a través de las aplicaciones, incluso los onboard en vivo a través de la app de IMSA. Entonces apuntamos a esto. Es una categoría que además exige o demanda pilotos de mi licencia, que hay diferentes niveles de licencia para pilotos que los definen en base a resultados, pero sobre todo en base a la experiencia que tienen. De acuerdo. Entonces, bueno, es así que estamos trabajando para el próximo año y considero además, y quería agregar algo que tal vez a veces no se nota desde afuera, que dada mi experiencia, considero que en verdad el resultado ha sido muy bueno. Mi compañero Austin McCasker es un gran piloto, ha sido un gran kartista también, que ha obtenido buenos resultados, pero él siendo un año y medio menor que yo, él tiene exactamente el doble de experiencia que yo. Exacto. Y yo, tal vez el análisis de edad, solamente como edad, es un poco falso, porque también tienes que medir la experiencia. Tal vez alguien, no sé, Norris en su momento, cuando me enfrenté contra él, él tenía 17 años, yo tenía 19, o llegando a los 20 cuando competimos juntos. Pero él ya tenía 5 veces más experiencia que yo, con 3 años menos de edad. Y seguía corriendo todos los fines de semana y entrenando todos los fines de semana. La Fórmula Renault del norte de Europa, así era el nombre de la categoría. Estás metido en el auto todo el día. Estaba metido en el auto todo el día. Entonces era muy difícil compensar estas oportunidades que a veces están muy ligadas al presupuesto y aún así obtener resultados. Entonces es algo a tener en cuenta. Otro compañero de equipo, Garrett Grist, que él también estuvo en esta fecha, en la última en Road Atlanta, y él tiene un año más que yo, y a pesar de eso yo tengo alrededor, yo lo voy a decir como carreras registradas, yo tengo alrededor de 45 carreras registradas a nivel internacional. Él, mi compañero, con un año más que yo, tiene 140 carreras registradas. Austin tiene 85, ya llegando a los 90, creo que tiene 89 carreras registradas. Entonces, exactamente el doble. Y a pesar de que es un año menor y medio que yo. Entonces, el tema es ese. No basta con analizarlo solamente como edad, sino también con la experiencia con la que cuenta cada piloto. De acuerdo. ¿Cómo estarías ahorita? ¿En dónde estarías con la experiencia de ellos, ¿no? También pensar un poco eso. Sí, tal vez. Uno nunca sabe, pero bueno, con lo que tenemos creo que hemos avanzado bastante. Yo no iría tanto por ahí, porque es llenarte la cabeza de cosas que en verdad... ¿Qué pasó? ¿Qué hubiese pasado? No, lo digo un poco también por nuestro país, que no tenemos mucho apoyo, muchas categorías de nivel como en Europa, como en Estados Unidos, donde los pilotos que son de ahí tienen esa ventaja, ¿no? De tener campeonatos buenos donde pueden foguearse de chicos y tener más experiencia. Correcto. Y esto sin considerar el kartismo también, que ellos lo tienen de la mano, ¿no? Todos los años como kartista. Mi compañero Austin comenzó como a los 8 años, también a la misma edad que yo, pero ha estado constantemente en un campeonato de kartismo de primer nivel. Aquí recién estamos con los baby karts, ¿no? Hace un par de años nomás. Que me parece espectacular. Pero recién hace un par de años, ¿no? Eso hemos de tenerlo siempre. Un par de años y con actividad limitada también, porque puedes correr unas cosas, otras no, y luego llegas a un punto en el que tienes que tomar la decisión que tomó él.
agarrar tus cosas, irte a otro lado, porque acá no hay forma. Llegas, como dice Rodrigo, ¿no? Con la mitad de experiencia que todo, ¿no? Y además el golpe calculo que debe ser fuerte, ¿no? Porque acá vas bien, eres el puntero, eres de lo mejorcito. Habías campeonado todo lo que había corrido, ¿no? Y te encuentras con tipos, lo que dices, 2 años menor que tú, que... A ver, corren 3. Era impresionante, era lo que, bueno, hasta que estuve ahí recién lo entendí y me di cuenta, wow, Claro. o sea, y es por eso también que en su momento nos dimos cuenta, oye, si no me dedico a esto a tiempo completo, ¿cómo pienso? Ni por acá se me va a ocurrir tratar de compensar a otro piloto que tiene toda la experiencia que él tiene. Claro. Entonces fue así que apostamos y yo le agradezco mucho a mi familia, sobre todo, que me apoyó en su momento para continuar y dedicarme a ser piloto de autos. ¿Y en qué notas esa diferencia de experiencia? ¿En qué hay algunas cosas que suceden durante un fin de semana que dices... "Ah"? Pienso que ahora, 2019, deportivamente, pues ya me mantengo a ese nivel, correcto. Ya siento que estoy emparejado. En mi equipo, las últimas 4 carreras, yo fui el más rápido de todo el equipo en como vuelta durante todo el fin de semana. En Canadá y en Virginia hicimos la vuelta récord de un LMP3, además, o sea, de todos los pilotos que estaban en el evento. Entonces, pero sobre todo antes, cuando notaba mucho esta experiencia, eran errores básicos de manejo que tal vez no sabía. Desde, no sé, tal vez no controlar el wheel spin del neumático porque aceleré muy agresivo y no me daba cuenta hasta después de 4 vueltas que lo estaba cometiendo un error que era mío, mientras que otro piloto tal vez a la primera vuelta se daba cuenta y a la segunda vuelta ya estaba corregido el error. O Claro. errores básicos como tal vez estar enfocándome en el lugar incorrecto cuando tal vez tendría que estar mirando para allá, tal cual. O sea, son técnicas de manejo muy básicas, o identificar cómo tú puedes ayudar al auto adaptándote, porque las condiciones tal vez no será tan drástico como en el rally, que tienes que adaptarte tan severamente, pero en el automovilismo de circuito de primer nivel, la adaptabilidad es muy fuerte también, hace Exacto. mucha diferencia. El desgaste Así es. de los neumáticos, tienes que saber identificar rápidamente qué cosa pasa y cómo modificarlo, ya sea a través del auto, con distribución de freno, con el movimiento de los anti-roll bars o tu manejo. Entonces, exacto. es un tema de adaptabilidad constante que, sobre todo con experiencia, creo que lo sabes identificar al instante y te corriges. Eso creo que por ahí va más, sobre todo el punto donde yo tenía que mejorar. Sí, suscribo lo que dices. Y de hecho, todo el trabajo que se hace, puedes tener todos los ingenieros, puedes tener todas las llantas, todos los mecánicos, todo. Y al final se queda un solo tipo sentado dentro del auto, que es el que tiene que capitalizar todo ese esfuerzo. Y tienes que Entonces, hacerlo, no es tan fácil. Muchas veces escuchamos, de hecho, que el auto se mira adelante, que se mira atrás, que esto, que el otro y tal. Compadre, para eso estás allá arriba. O sea, tienes que hacer algo, no puedes parar la Tienes que carrera. adaptarte, caballero, no te Exacto. queda otra. Y bueno, la chamba del piloto también, como piloto dentro del auto, ya trabajando con ingenieros, tenía que ser muy preciso con mi feedback, con lo que le decía el ingeniero para saber desarrollar el auto, desde en qué etapa sucede el problema del balance del auto, si es al comienzo, a la mitad o a la salida de la curva, cuál es el problema, si es subviraje o sobreviraje. Claro. Entonces eso con la experiencia lo vas detectando. El auto, nosotros dependemos de la máquina también, tanto piloto como máquina somos... Desarrollar el auto es parte de responsabilidad del piloto. Entonces, como llega el auto, como comienza el auto en la primera práctica y cómo termina en la carrera, es responsabilidad del ingeniero y del piloto. Porque al final lo que más importa es la palabra del piloto. Claro. Por más de que hoy en día existan tantos asesores para saber cómo corregirte. ¿Y es difícil comunicarse a nivel técnico con un ingeniero? Al comienzo era más complicado, ahora ya es más... Porque, a más ver, hablas fácil. inglés y todo, y perfecto, y todo fluido, pero a nivel técnico me imagino que debe ser otra cosa, ¿no? Debe ser Sí. un poco más complejo. Bueno, en mi caso yo prefiero cumplir con mi parte del trabajo, que es decirle exactamente el problema de balance que detecto en el auto. Entonces, que la parte técnica se encargue el mecánico, y han habido muchas veces además en las que yo le he pedido que no me cuente, que no me diga qué cosa ha hecho, para que en verdad sea pura la forma en la que yo lo estoy sintiendo, que no me sugestione, por así decirlo, y diga, que hizo este cambio, entonces tiene lógica que cambio en el carro de balance. Y hay veces que también he dicho, bueno, qué cosas has cambiado para entender cómo se siente este cambio. ¿Me dejo entender? Hay tantas variables en el auto, podemos cambiarle las barras de torsión, la suspensión, las alturas del auto, la aerodinámica en estos autos influye muchísimo. Entonces hay varias variables que es difícil mantenerlas todas unidas para que sea... Ahí está. No, ya me había perdido. Y bueno, hay tantas variables que es un trabajo, bueno, es interesante. La unión que hay entre el ingeniero y el piloto es Claro. muy
y muy buena. Y de hecho, tal vez la persona con la que más me relacioné este año fue justamente con él, con mi ingeniero. Claro. ¿Y cómo es? Te voy a preguntar un millón de cosas seguramente, Sí, para ti encantado. son súper sencillas, pero No, o sea, encantado. en verdad es alucinante que podamos tener el privilegio de conversar con alguien que esté Sí. subido en un auto de este tipo. ¿Cómo es trabajar o estar subido en un auto en el que influye mucho el downforce? Que a mí a veces, bueno, la poca experiencia que tengo en autos que con mucho downforce me parece casi un acto de fe, ¿no? Sí, que sí. te tengan que decir que tienes que ir más rápido, que el auto va a hablar Para mejor tener- si vas más rápido. Aumentar el límite de alguna forma, Exacto, es tú loco. ya estás, pero ajustando Sí, con sí. todo. Eso es verdad. Bueno, creo que el tema de fórmula me ayudó mucho en ese aspecto, entender la aerodinámica. ¿Qué tan distinto es el paso de Fórmula? Bueno, es que este carro era más pesado también, si bien tenía mucha más fuerza, porque este auto es un motor V8 con 435 caballos aproximadamente. Ya tienes que controlar mucho más el acelerador, porque de lo contrario derrapas. Patina la wheelspin. rueda, Claro, claro. patina la rueda, exacto. Entonces, en ese aspecto teníamos que cambiar. El Fórmula es mucho más ligero, su paso por curva es mayor, no necesariamente, no por aerodinámica, sino porque es más ligero. Entonces te permite cargar más velocidad. Y en ese aspecto, pues igual tuve que acostumbrarme al auto. Sentí que fue natural, totalmente. Me acuerdo que el primer entrenamiento en Sebring, de todos modos, de la primera sesión ya estaba medio segundo de mi mejor tiempo del fin de semana en mi primera sesión. Entonces sí fue natural la transición de Fórmula a los prototipos. Se manejan parecido, tienes que saber diferenciar, como tú bien dices, bueno, el tema de la aerodinámica depende de qué curva, porque las curvas rápidas es evidente que es un tema de aerodinámica, pero si son curvas lentas, pues te enfocas en el grip mecánico, ya sabes que es un tema del auto, no es tanto la aerodinámica. Y otra cosa en estos autos también que me tomó bastante tiempo entenderlo fue seguir a los autos. Claro. Porque te botan el aire sucio el auto delantero. En esta última carrera yo estaba muy contento conmigo mismo porque seguí al segundo durante casi todo mi stint sin problema y me mantuve pegado, tranquilo. Solamente tuve que ajustar mi línea ligeramente para que el aire sucio no sea tan turbio, por así decirlo, y muy contento en ese aspecto. Otra cosa, este carro, por lo mismo que tiene más potencia, degrada más los neumáticos. Controlar el acelerador después de 50 minutos porque tiene poca adherencia al neumático es difícil, que también era en la Renault, corríamos 25 minutos, solamente 30. Tienes que mantenerte concentrado durante un periodo mucho más largo. Hace mucho más calor dentro de un habitáculo que al aire libre con un Fórmula, entonces el desgaste físico también es mayor. Así que han sido varias consideraciones que igual con el tiempo y con la experiencia, pues he sabido progresar naturalmente, en mi opinión. Siempre como pilotos y tal, buscamos pues ir al límite y ser los mejores. ¿Crees que es necesario para un piloto ganar todas las carreras y hacer los récords de vuelta? Bueno, es que a veces tal vez te juegue en contra, pero tienes que aprender a controlarlo. Yo si te soy sincero, en este año igual he tratado de ir al límite. Creo que en parte por eso pude hacer los 2 récords de vuelta en Canadá y en Virginia. Pero también durante la carrera sabía cuándo cuidarme, sobre todo de otros autos, creo. Y el premio este año, si bien hemos salido campeones, hemos ganado una carrera, que en mi opinión es poco para un campeón. Entonces hemos premiado mucho la consistencia por parte de Austin y de mi parte, saber cuándo arriesgar, cuándo no. En Virginia, cuando llovió y estábamos con neumáticos slicks, era muy difícil controlar el auto y mi prioridad dentro de mi cabeza, oye, cuida el campeonato, claro. No arriesgues. Es más, tuve un toque que la transmisión de la carrera no lo pasó y apenas sentí el toque, ¡pum!, me alejé y frené y dije, pasa tú, yo no me voy a arriesgar por el campeonato. Entonces es tal vez saber jugar, en qué momento saber presionar, en qué momento soltar y bueno, creo que nos ha ido bien este año con Austin en ese aspecto. Justamente con él también nos quisimos juntar en 2019 porque reconocimos esa cualidad en ambos. ¿Van a correr juntos ahora en la siguiente año? No, me refiero del 2018 con respecto claro, al 2019, porque en el 2018 éramos 2018 compañeros de equipo, pero de otros autos. Y en el 2019 nos hemos juntado, Claro. porque ambos corremos para 47, pero en diferentes autos. En el 2019 nos juntamos porque aspirábamos a lo mismo, que era campeonar la categoría. Pero bueno. ¿Y cómo es la convivencia en un equipo de carreras? ¿Es difícil? ¿Hay mucha competitividad? En Europa asumo que los pocos compañeros de equipo que debes haber tenido debe haber sido hasta ahí nomás y no nos hablamos. Sí, tenía ciertos límites. Creo que dependía mucho la cultura, creo. Porque, por ejemplo, en el 2017 tuve un compañero mexicano con quien convivía prácticamente, porque toda mi etapa en Europa estuvimos juntos, alquilábamos los carros juntos, o sea, los carros para movilizarnos de país a ¿Vivías país. allá? Esa temporada que corría ahí, sí estuve allá. Estuve con mi amigo mexicano, él fue campeón de la Fórmula 4 en Nakam, en México, corrió 2 años en la Fórmula 4 francesa, era un piloto muy experimentado también.
Y bueno, compartíamos mucha información, teníamos tanto tiempo juntos que en verdad nos volvimos amigos, hasta hoy en día seguimos en contacto y compartíamos información porque éramos amigos, creo. Pero había otro piloto que era suizo, que hablaba muy poco inglés, entonces prácticamente no lo conocía, no había nada que compartir con él más que ver su telemetría de vez en cuando y ya no sabía nada más de él. Pero bueno, así era. Creo que depende mucho de la amistad que generas con cada piloto. ¿Y cómo es ahora? ¿Cómo te sientes en Estados Unidos? Bien, creo que igual cada uno cuida como sus secretos porque... Bueno, estamos en el mismo auto, yo hago mejor tiempo que tú o tú haces mejor tiempo que yo. Es evidente que no tienes excusa, ha sido porque tú has sido más lento o más rápido. Entonces, en ese aspecto creo que cuidamos ciertos secretos que nos permiten tal vez dar ese último plus. Pero ahora con varios años creo que he reconocido cuando alguien me trata de ocultar algo. Incluso he notado que a veces me han jugado mala información, que felizmente ya pues reconoces y simplemente prefiero quedarme callado y ya, de alguna forma sé en quién puedo confiar y en quién no puedo confiar. Claro. ¿Y alguna vez que te hayan mandado el desvío? Sí, pero lo he sabido reconocer, felizmente. O tal vez antes no lo sabía reconocer. ¿Cómo te manda el desvío otro piloto? Cuando era evidente que no era así. Cuando lo había visto en su telemetría y veía y me quería mandar por el desvío. O tal vez él no sabía que había visto su telemetría o qué cosa quería hacer conmigo. Pero bueno, creo que aprendes y tienes que estar preparado, ¿no? Hay buenas personas que tal vez en las que puedes confiar, pero también tienes que saber identificar en quienes no puedes confiar. Claro. ¿En algún momento de tu carrera sentiste que hubo un cambio? O sea, que dijiste, sí, quiero ser piloto o sea, quiero dedicarme a esto. Sí. O sea, puedo estar en la punta. Claro, bueno, yo siempre quise dedicarme a los autos, pero no lo veía como no lo veía realista. O sea, yo crecí amando los autos. El único deporte que me gustaba, mis juguetitos eran Hot Wheels, solamente Hot Wheels. Me molestaba mucho cuando me regalaban, no sé, un Max Steel, por ejemplo, esos muñecos. Y literalmente, o sea, estaban ahí en mi cuarto, me acuerdo, pero nunca los abría. Estaban subidos en un carro, estaban, ¿no? Claro, nada, o sea, yo tenía mi alfombra con un circuito y recreaba las carreras, ¿sabes? Eso era algo que nunca he comentado. Yo, bueno, tuve la oportunidad de ir a las carreras, me llevaban, etcétera. Y veía, no sé, las carreras de Santa Rosa en esa época, las 6 horas peruanas. Yo veía la carrera y ya la entendía de chiquito, a pesar de que en ese momento no era kartista, y yo recreaba esas carreras con mis carritos. Claro. Es más, yo tenía un carrito que era el mono Orlandini. De verdad, no estoy bromeando. Y recuerdo ese carrito, yo lo he perdido, pero lo traería si lo tuviese. O sea, tanto es así. O sea, yo recuerdo los pilotos y los veía y wow, yo quiero hacer eso de grande. Pero como te dije, tal vez era algo que yo sabía, pero no lo veía como una oportunidad, no lo veía realista. Recién cuando voy al extranjero, Ricardo Tedeschi, que fue mi manager, me dio a entender, oye, es viable ser piloto profesional. Tú puedes hacer una carrera deportiva de autos, el porcentaje es pequeño de éxito. Si quieres ser piloto profesional, bacán, llegaste. Y después de eso tienes que preocuparte de mantenerte como piloto profesional, que son dos cosas muy difíciles. Entonces, él me dio a entender eso cuando yo tenía 18 años, que dentro de todo es un poquito tarde, porque probablemente los extranjeros se dan cuenta muchos años antes. pero bueno, así fue que apostamos. Y bueno, pues, y en cuanto a tu manejo, en cuanto a mi manejo, ¿cambió en algún momento? ¿O en un momento dijiste? Sí, creo que en el 2018 cambié mucho. La primera carrera en Sebring, como que entendí esos meses de para. Como te dije, en el 2017 no pude completar la temporada, entonces tuve como 6 o 7 meses de para, de no correr nada. Me sirvió mucho pensar, indagué mucho, me instruí como piloto. Hay mucha información que puedes acceder a través de internet. El tema tal vez es que si no el 100%, el 95% de la información está en inglés con respecto al manejo. Uh-huh. Entonces, me preocupé por indagar, instruirme como piloto y creo que ahí fue la clave, en educarme como piloto. Porque tal vez yo lo podría haber hecho desde antes, ya tenía el potencial, ya tenía la capacidad, pero por no saber aplicarlo bien, me perjudicaba a mí mismo. Entonces, es importante entenderlo también, la parte educativa de manejar. Y en el 2018, esos 7 meses de para me ayudaron a instruirme y en 2018 llegué fresco. Afinado. De hecho es cómo aplicas esa teoría, ¿no? Porque muchas veces confundimos el hecho de saber o de conocer algo como esto es y ya está, y es así y yo sé todo. Uh-huh. Y no te das cuenta que finalmente eso te termina frenando, ¿no? Que sí, claro. La información no la has procesado como has debido. A veces, muchas de las conversaciones o las discusiones que a veces tengo es que es kartista, por eso maneja bien. No necesariamente. No, en lo absoluto. Porque de acuerdo. Depende cómo has aprendido, qué recursos te ha dado y cómo los has aplicado. Entonces, bueno, me parece mucho más meritorio que tengas la capacidad de eso, ¿no? De recibir esa información y saber cómo aplicarla. Sí, pero cometí errores, varios. Que los es la única forma. Es la única forma.
que los apliqué mal y me di cuenta después de un tiempo. Entonces, tal vez me hubiese gustado que alguien me instruya en ese aspecto, pero igual agradezco porque por esos errores, pues ahora está más grabado aún que sé cómo debo hacerlo. Bueno, y tal vez en un futuro tú le puedas enseñar a alguien que quiera, ¿no?, trazar una carrera. Tu hermano, por ejemplo, también, ¿no, Eduardo? Sí. De hecho, mi hermanito, él corre kart desde los 7 años y he sido su coach. Me ha ayudado también a mí. El hecho de transmitir la idea y hablarla me ayudaba a mí mismo a aprender. Era como que yo mismo procesaba mi información. Entonces, y aprendes también de la persona a la que instruyes, ¿no? Correcto. Porque también se pone frente a escenarios y cometes errores y hay cosas que... O sea, es una como retroalimentación. Correcto. El tema está en que sepas aprovechar ese feedback, ¿no? Sí, porque muchas veces te quedas en lo que digo, ¿no? No, yo sé, acá yo soy y chao, ¿no? Y tienes que hacer esto. Lo que te pasaba al principio. Sí, pues, ¿no? Totalmente. Y bueno, ha sido creo que un proceso de constante aprendizaje. Una de las cosas cuando estuvo acá Neto que me impresionó fue... le contaba su historia cuando estuvo en Europa y llega ahí como un punto de quiebre en su carrera, que es el presupuesto, obviamente, y la respuesta de su papá de arriesgo todo y sigues corriendo, y él dice que no. Y viendo otras historias, caso de Esteban Ocon, no sé si lo has escuchado, Sí, claro. La familia se fue a vivir a un tráiler, a una van, y bueno, a seguir con la carrera y apostar todo eso. Polar también, papá de Juan Manuel. Se jugó todo, ¿no? Y se si jugó no era por Juan muchísimo. Manuel, seguía, ¿no? Sí, exacto. Y muchos casos así en los que se apuesta absolutamente todo. ¿Has tenido ya en este tiempo un momento en el que era así de quiebre, de tomar una decisión así de drástica de pronto? Sí, ha sido difícil. Bueno, tú sabes que tal vez no lo saben, pero yo comencé mi carrera con mi papá. Con mi papá de sangre. Y comencé con la parte de kartista y luego quien me apoya es mi padrastro, Eduardo. Entonces ha sido todo un proceso difícil por la parte económica. Siempre el automovilismo ha dependido tanto de eso. Y ahora estos años en los que he estado ligado con Eduardo, que es como mi papá también, como mi segundo papá, y con quien mantengo una relación muy cercana, pues estamos... estamos muy conectados ambos, estamos siempre hablando del proyecto, cómo comenzar. Han habido momentos muy difíciles en los que ambos hemos dicho, tal vez es conveniente continuar, es conveniente no. Entonces creo que ni uno ni el otro ha tomado la decisión, sino que Edu y yo hemos conversado y hemos llegado a un acuerdo mutuo. Hemos dicho, tal vez es conveniente seguir o no. Y hasta hoy en día, literalmente todos los días creo que hablamos de autos, hablamos del proyecto. Es nuestro tema favorito. El sábado vamos a ir a entrenar juntos con mi hermanito, con Eduardito, mi hermanito. Que es como mi hermano, es mi medio hermano, pero es como mi hermano, tal cual como mi relación con Edu. Entonces es bueno, muy bonito y lo conversamos entre todos. Es un tema ahora muy familiar, de hecho. Con mi mamá está involucradísima con los autos ahora. O sea, ella hasta a veces le gusta ir a los entrenamientos de karts, que no hay mucho que hacer más que girar, pero quiere estar ahí. Claro. Y entonces, o mi enamorada, que también me acompaña en las carreras, ella es quien me ayuda, por ejemplo, con mis redes y está muy involucrada. Las últimas carreras, ella ha sido la única que me ha acompañado y en los momentos difíciles, pues ella me apoya y bueno, tenemos una linda relación. Creo que todos se han enamorado un poco del automovilismo y por eso pues estamos formando un gran equipo. Es la unión de varias personas. Exacto. En verdad. No es que tal vez yo soy el que gano la carrera, pero mi familia, todos los que me han apoyado desde pequeño, desde que, bueno, mi papá cuando yo era kartista, luego Edu, mi padrastro, y a quien considero mi papá, pues también me apoyó desde a partir de los 16 años en adelante. Luego mi mamá, que está ahí siempre ayudándome con cualquier cosa que necesita, ya sea emocional o cualquier otra cosa. Mi hermanito también, que es kartista, pero también me enseña, claro, a la vez. Mi enamorada, todo el equipo de 47, todo el esfuerzo que le meten, porque ellos son los primeros en llegar, llegan a las 5 de la mañana y se van a las 10 de la noche, un día de carrera. Es impresionante. Yo tengo que descansar y no vivo esas horas extras que trabajan, pero es mucho esfuerzo, mucha pasión. Y bueno, yo agradezco tanto a todas las personas, a ustedes también, a toda la producción de AutoTV Perú, que siempre ha estado conmigo tantos años. Sí, bueno, estuvimos en Mónaco ahí, ¿te acuerdas? Viendo pasar el túnel desde arriba. Tenían el privilegio, nos pararon y dijeron, no, usted no puede entrar acá solo pilotos. Rodrigo, por favor, permiso. Bueno, dejaron detrás, estamos solitos viendo, ¿no? Sí, lo que dices, ¿no? Es un deporte que involucra a toda la familia, si no es imposible llevarlo. Estás emocionado un poco. Esto es lo que hace un gran campeón en realidad. Yo no siempre lo he dicho cuando conversaba con Quique, porque en el año que corriste en la Gol, mis primos corrían, bueno, ya como corrió ese año,
Y él siempre me preguntaba cosas y entiendo lo que es ser un coach por eso también. Y me decía, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que mirar? Y esto y lo otro. Yo veía las carreras y realmente identificaba, eso lo he hecho aquí que varias veces, me llamaba mucho la atención, más allá de la velocidad que tenías, la inteligencia que tenías arriba del auto. Gracias. Siempre sabías dónde estar, siempre sabías qué hacer, nunca arriesgar. Por eso te preguntaba si es que era tu primer año, porque de verdad que era alucinante cómo llevabas cómo manejabas la carrera. Y también me acuerdo de, si le pregunto, mentirle, quién es el más difícil para ganarle. Y yo, sí, Rodrigo, porque no porque solamente fueras rápido, sino porque eres inteligente a la hora que estás arriba del auto, y la combinación entre un tipo que es rápido y es inteligente es letal. Bueno, más o menos como lo que nos has contado de este campeonato, Es letal. este último campeonato que has logrado, como tú decías, saber cuándo soltar, ¿no? Sí, sí. Está mojado, no arriesgar, no... Vamos a invitarle un poco de agua. Bueno, sí, emociona de todas maneras saber todo el esfuerzo que estabas contando de toda la gente que te apoya. Y yo creo que lo estás logrando por eso, ¿no? Porque tiene que ser el paquete completo. Exacto. Sí, claro. Vamos a cambiar un poco el tema. Has vuelto a correr un poco al Perú. Has estado corriendo las carreras del campeonato de circuito. ¿Cuál es tu impresión ahorita, actualmente, del automovilismo en el Perú? Bueno, la última carrera, con respecto a la categoría TC2000, pues pienso que necesita un poco más de tiempo para crecer, tal vez, porque al ser 4 o 5 autos en grilla, aún creo que la categoría máxima debería tener más pilotos involucrados. Me gusta el auto, creo que tienes que saber cómo llevarlo. Yo que he tenido la oportunidad de manejar varios TC2000, a pesar de que son el mismo auto, tracción delantera, el mismo motor, tienen cada uno su truquito en lo que tienes que aprender. Entonces, claro, el circuito, pues ya tengo la suerte de conocerlo también ya perfectamente, todas las curvas, así que sé identificar bien cuando es el auto, cuando es el circuito el que está diferente, el estado del circuito o el auto. Y vale, esperemos que en los siguientes años crezca. Creo que este proyecto de la Baby Kart va a ayudar mucho en los próximos años. Yo te cuento, cuando tenía 8 años, 9 años, el Nacional, que era el evento que más pilotos recolectaba a nivel nacional, tenía 7, 8 pilotos en mi categoría 8. O sea, el futuro era muy escaso en ese época. Y tal vez hoy en día se ve que de mi generación no hay tantos pilotos como debería. Pero con este proyecto de la Baby Kart yo tengo mucha fe en que en los próximos años vamos a ver una grilla muy amplia en el automovilismo peruano, en el rally tal vez, que se vayan avanzando por las diferentes modalidades de automovilismo y vale, esperemos que sea un futuro prometedor. Y viéndolo desde afuera, ahora que, en fin, en el nivel y en el roce que tienes, ¿qué crees que nos falta o hacia dónde debemos ir? ¿En qué crees que estamos equivocando el camino de pronto? Creo que pueden ser varias cosas. Me parece que es importante que se enfoque mucho en la educación del piloto. Por la experiencia que yo viví, yo tenía el potencial de desempeñarme a ese nivel, pero por falta de educación de piloto no cometía errores tan básicos que me perjudicaban. Y acá estamos luchando por décimas, por décimas. Entonces es importante que tengamos las cosas claras desde un comienzo, que nos acostumbremos a que sea... a que te eduques con buenas costumbres del comienzo, porque no vaya a ser que te acostumbres a cometer errores, que después es muy difícil de quitar. A mí me pasó, yo me acostumbré una técnica de manejo que la desarrollé mal durante tantos años, que luego me di cuenta y hubiese sido tan fácil como que alguien me lo diga, literalmente, y lo hubiese captado al instante. Pero tuvieron que pasar varios años hasta darme cuenta que había desarrollado un manejo en base a un error, y me costó mucho recuperarme y aplicar la técnica correcta. ¿Y en algún momento pensaste de pronto la posibilidad de venir a correr al Perú o no fue tanto una opción? Hemos competido en karting, creo que seguimos estando en el medio. Ahora el Nacional de Kartismo va a ser en diciembre, que voy a participar de la categoría Rock. Entonces, con cambios, con la Shifter. Y bueno, tal vez no se ha dado la oportunidad de correr en Perú. Me gustaría también involucrarme, por supuesto, en el automovilismo peruano más. Pero por ahora estoy más concentrado en el tema internacional. Por lo mismo que estoy tratando de desarrollar la carrera. ¿Y antes de ya jugarte todo por irte afuera, viste como opción correr en el Perú?
Tal vez salió la oportunidad de correr la TC2000, me acuerdo, después de la Volkswagen Gol de Recap, pero al final conocimos a Ricardo Tedeschi, el manager que te comento. Él nos abrió los ojos un poco sobre el tema de cómo desarrollarme como piloto profesional. Y bueno, tengo que agradecerle también porque, bueno, tal vez yo no estaría hoy en día por él. Han sido tantas personas involucradas que es difícil agradecerla a todas. Bueno, y en un momento tu meta era la Fórmula 1. Sí, claro. ¿Y en qué momento te diste cuenta que era muy difícil ese objetivo, no? En el 2017 tal vez, ahí fue cuando me di cuenta que el presupuesto que íbamos a contar en ese año o en los años siguientes no iba a calzar con los pilotos contra los que estaba compitiendo para luchar con la Fórmula 1. Pienso que igual hay muchas más oportunidades en el automovilismo. Fórmula 1 no se renuevan anualmente muchos pilotos. Creo que la temporada que tiene 5 pilotos es wow, tengo 5 pilotos nuevos que voy a ver, va a estar interesante la grilla. Sí. Entonces, ¿qué pasa con los cientos o hasta tal vez miles de pilotos que están corriendo alrededor del mundo? Claro. Hay plataformas profesionales que te permiten ser pilotos. En Estados Unidos encuentras la IMSA, en Europa tienes la ELMS, a nivel mundial, el Campeonato Mundial de Resistencia. En Japón hay muy buen automovilismo. Exacto. Ahora en los países de Dubái ahí están desarrollando automovilismo profesional. Entonces hay varias plataformas donde los pilotos pueden desarrollarse y es a lo que apostamos con IMSA. No tienes uno específico, sino te vas a ir haciendo en el camino hacia donde te llegue. Ahorita IMSA. Yo IMSA. Pienso que ya llegar a la máxima categoría, la mayor cantidad de pilotos son profesionales. A ese nivel ya viven del automovilismo. Que esa sería la meta al final. Correcto. Vivir del automovilismo. Exacto, esa sería la meta, vivir del automovilismo. Y en IMSA es una plataforma que te permite, sobre todo cuando ya estás en la máxima. De hecho, en mi categoría ya hay unos 6 pilotos que viven del automovilismo. Mi compañero de equipo vive en Toronto, pero viaja todo el tiempo porque corre en Asia, en Europa a la par. El Matt Bell, quien está en segundo lugar, también vive del automovilismo. Macallar, el que estaba primero tanto tiempo, vive del automovilismo. Skin también, quien ganó la carrera al final. Entonces son varios pilotos contra los que he tenido la oportunidad de enfrentarme. Ya sabemos que deportivamente estamos preparados. Es cuestión de unir todos los factores para llegar, ¿no? Para llegar y poder mantenernos en este deporte durante varios años. Claro. Y IMSA también tiene una ventaja, que es que tiene muchos equipos de fábrica. Y no solamente, digamos, en la categoría tope, porque... A ver, la categoría de tope, si bien está Montoya y tienes alguno que otro nombre, si ves los nombres que hay en la categoría de abajo, en la de los autos de turismo, o los superautos, son unos máquinas todos, sí, y son todos pilotos, o sea, pagados de primerísimo nivel. Entonces, a donde vayas hay excelente nivel y pilotos todos profesionales, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que la plataforma IMSA es la adecuada. Me parece que es, hoy por hoy, bueno, ya estamos bien metidos, ya en nuestro segundo año en esta organización IMSA, pero correr el campeonato, las 24 horas de Daytona, las 2 horas de Sebring, creo que es totalmente factible y además ganarlas. Creo que es algo a resaltar, que más adelante esperamos a que cuando se den las oportunidades, pues ganar y dejar el nombre del Perú. Es totalmente factible. Es cuestión de poner las piezas en su lugar. Yo también creo, bueno, eres campeón, ¿no? En Estados Unidos. Sí. O sea, factible de todas maneras es. Sí. Bueno, felicitaciones, Rodrigo. En verdad, un gusto haber tenido la oportunidad de conversar contigo después de haber logrado este título de campeón del Prototype Challenge del IMSA. Y te deseamos la mejor de la suerte. Estamos seguros que te va a ir bien porque tienes, como nos contabas, el apoyo de toda tu familia, el apoyo de todo el equipo y el apoyo de todo el Perú, ¿no? Porque todo el Perú sabe el esfuerzo que haces y de todas maneras te siguen, nosotros te seguimos, mucha gente te sigue y de todas maneras te van a seguir en tu carrera a futuro. Sí, bueno, muchas gracias por la entrevista. Ya estoy medio llorón, man. Bueno, nos vemos, amigos. Muchas gracias por vernos y no se olviden de comentar aquí todo lo que quieran hablar con Rodrigo. De ahí nosotros le preguntamos a Rodrigo lo que ustedes le digan. Y el próximo viernes seguimos con más de Motorsport, como siempre los viernes a las 9 de la noche. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, nos vemos.